Comenzamos, ya, 3, 2, 1. Eh, bueno, comenzando con la exposición que nos tocó es la teoría del muestreo. De integrantes tenemos Micaela Román, Dana Mares, Brigitte Cuna, Ana Fanta, Fernando Cáceres y Lucía Álvarez. Pero por ahora vamos a exponer solo Lucía y Fernando, ¿ya? Comenzamos. Ujú. Continúa. Bueno, vamos a hablar sobre la introducción. El maestro es el proceso de selección, una parte de la población para inferir conclusiones, sobre todo permitir y trabajar con menos recursos, tiempo y esfuerzo. En el punto 3 tenemos que es fundamental en el estudio estadístico, encuestas, experimento y todo tipo, ¿no?, de recolección de datos. Ok, con respecto a la población y muestra, primero, la población es el conjunto total de elementos que se quiere y se necesita estudiar. Un ejemplo serían, por ejemplo, todos los estudiantes que están en la universidad. Entonces ese es como que un conjunto de elementos. El elemento serían los alumnos. Luego sigue la muestra, que es el subconjunto representativo de la población. Podría ser, no sé, estudiantes de veterinaria, estudiantes de psicología, pero son una submuestra de lo que es la muestra general. Y como tal, las características claves serían que la muestra debe ser siempre representativa, no puede ser generalizado, siempre tiene que especializarse en una idea, como por ejemplo la universidad. Y otra es, bueno, solo eso. Siguiente. Bueno, y ahora vamos a hablar sobre los intervalos de confianza. Los intervalos de confianza IC es el rango dentro de lo cual se espera que este valor real de la ¿Se población puede con entrar como cierta ciudad? probabilidad, que depende del nivel de confianza, un 95% Tu o un lapicero. ¿Tu 99%. lapicero o tu DNI? Tamaño de O muestra, tu variabilidad de vehículo los datos de la nada. y ese tipo de cosas. Variables cuantitativas versus cualitativas. Ok, primero, las cualitativas se basan en proporciones y las cuantitativas en... Perdón, las cualitativas en proporciones y las cuantitativas en medias. Un ejemplo puede ser de cualitativas, es el porcentaje de personas que prefieren un producto. Esto se mide en base a números y se mide también en base a cantidad. Y luego las cuantitativas, que es el promedio de ingreso de un grupo de personas, podría ser. eh, Eso se mide también en base a más a cantidad. Bueno, el cálculo del tamaño de la muestra, el objetivo de todo eso es determinar cuántas observaciones se necesitan dependiendo del nivel de confianza, en este caso Z, el margen de error que es E y la variabilidad que es P. Para cualitativas S, para cuantitativas y ejemplo para proporciones. En este caso el maestro permite trabajar de forma más eficiente con menos esfuerzo y sigue siendo confiable si se hace correctamente. Ok, y con respecto a los tipos de muestreo, tenemos el muestreo aleatorio simple y el muestreo estratificado. El muestreo aleatorio simple indica que todos los elementos que son parte de la muestra o submuestra tienen igual probabilidad de ser, eh, se puede decir, de ser escogidos o sobresalir. Y el muestreo estratificado se divide la población en estratos o grupos, pero tienen que ser grupos homogéneos, tener la misma cantidad o la misma especificidad. Y luego se toma la muestra de cada estrato o de cada grupo. Fijación proporcional y óptica. La fijación proporcional es la muestra en cada estrato es proporcional a su tamaño en la población. Ejemplo, si un estrato es el 30% de la población, debe ser el 30% de la muestra. Y la fijación óptica, el Dayman, considera la variedad de cada estrato para asignar más muestras donde hay más variabilidad. O sea, la fórmula Dayman. Eh, Además, es esencial para diseñar estudios estadísticos como encuestas, experimentos científicos y análisis médicos, como ya venimos diciendo más atrás. Réplicas y aleatorización.
Primero, ¿qué son? Las réplicas son repeticiones de un experimento bajo las mismas condiciones y sirven para estimar la variabilidad y mejora la confiabilidad. Como lo dije en mi anterior diapositiva, que eh, todas las muestras o todos los elementos de esta muestra tienen que estar bajo las mismas condiciones y tienen que ser homogéneas. Y luego están las técnicas de aleatorización, Ujú. que se dividen en simple y estratificada, y en bloques. La simple es simplemente la asignación al azar sin restricciones, es asignar a un elemento sin, sin diferenciarlo. Y los bloques se agrupan en unidades similares, esto antes de aleatorizar. Y luego está la estratificada, que se aleatoriza dentro de estratos definidos, dentro de grupos ya definidos con variables definidas. Bueno, en conclusión, el muestreo es esencial para investigaciones eficientes. Una muestra bien diseñada permite estimaciones precisas y los tipos de muestreo y técnicas estadísticas deben adaptarse a cada caso. Eh, un poco sobre el muestreo básicamente es cuando no podemos estudiar a toda la población, así que elegimos una parte que la represente bien. ¿Por qué lo hacemos? Porque es estudiar a todas y a todas las veces es posible, cuesta mucho tiempo y dinero y esfuerzo. Por ejemplo, en una encuesta política nadie va a casa a preguntar ese tipo de cosas, entonces ese tipo de ayuda es eficiente para la población, pues básicamente. Listo, muchas gracias. Esa sería la exposición que nos había tocado.